Pues nuevamente les saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Brandon? Buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Bien, todo bien, gracias. Buenas tardes. Aquí estamos un rato para escucharlos. Ok, qué amable. Muchas gracias por estar aquí presente. No, gracias a usted, profe. Ok, Donovan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Aquí esperando. Qué bueno, Espera. te agradezco. Mi almirante Benebra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Pues aquí ya listos, muy Ya, atentos a lo que ya. se va a exponer. Gracias, mi almirante. Qué amable. Es un honor, es un gustazo que esté aquí presente. Nada más vamos a darle un par de minutitos más. Ya se están incorporando el resto del grupo, y hacemos lo propio, por favor, mi almirante. Claro, gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Malú? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo Ay, bien? bien, gracias. ¿Y por allá usted cómo está? Bien, gracias. Mira, aquí ya saludando al maestro José Reveles, ya está aquí presente. Aparece Hola. como María Edith, pero es el maestro José Reveles. Ya aquí Sí, Sí, presente, mucho gusto. aquí gente de la Secretaría de Marina, gracias. el maestrazo Pepe Reveles, aquí ya presente, en fin. Ahorita, es que fue un horario medio complicado, pero bueno, si no, al final de cuentas vamos a hacer el petit comité, ¿no? Dicen por ahí. Ok. Qué bueno que estás por aquí presente. Gracias, Malo. No, ¿de qué? Qué amable. Vamos a darles unos minutitos, maestro, por favor, un par de minutitos para iniciar, por favor, si fueras tan amable, maestro. Con mucho gusto. Y si quieres, comenzamos a pregunta abierta, diálogo abierto. Ah, bueno, mira, yo, si me lo permites, claro que sí, iniciamos con ello. Eh, Nada más, si no tienes inconveniente, pues obviamente preparé aquí una breve semblanza, Muchas gracias. no, por favor, maestro, unas cuantas líneas respecto a tu trayectoria, si me permites leerlo. Correcto, cuando comencemos con mucho gusto. Ok, gracias, maestro, muy amable. No, es un par de minutitos, a ver si ahorita se van incorporando el resto del grupo, por favor, y con mucho gusto. Esperamos con todo gusto. Gracias, maestro, muy amable.
Pues vamos a empezar, maestro, si me lo permites, por favor. ¿Sí me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Muy bien. El grupo, el resto del grupo, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, Muy bien. escucho perfecto. Ok, muchas gracias. Pues como le comenté al maestro y lo hice hace un momento, una breve semblanza del maestro José Reveles que me voy a permitir leer en este momento para que conozcamos un poco el contexto de lo que ha sido la labor de nuestro entrañable maestro José Reveles. Él es un periodista con más de 40 años de experiencia. Ha colaborado para el diario El Financiero, el semanario Proceso, la agencia italiana ANSA. Fue uno de los pocos periodistas que ingresaron en la morgue donde yacían los 14 víctimas de la noche del 2 de octubre de 1968. Asimismo fue testigo de la matanza del jueves de Corpus el 10 de junio del 71. En este mismo tenor cabe mencionar que vio nacer la guerrilla colombiana M-19 y a su vez presenció el final de la guerra de Nicaragua en 1979. En este sendero recorrido, en 2001, fue acreedor al Premio Nacional de Periodismo. Sus investigaciones han versado, entre otros temas, sobre derechos humanos, los abusos del poder, así como represión a movimientos sociales. Entre sus diversos libros publicados podemos mencionar Una cárcel mexicana en Buenos Aires, Las historias más negras, El cártel incómodo, Levantones, Narcofosas y falsos positivos, El Chapo, Entrega y Traición. Y yo añadiría que es un entrañable amigo, un entrañable maestro y te agradezco por este espacio, maestro. Qué amable. Muchas gracias por la presentación, muy generosa, y estoy a la orden de todos ustedes. Muchas gracias, maestro. Pues mira, ahorita que decías que a preguntar de manera directa, dicen ahí en el argot del béisbol, en el deporte, ¿no? Que es haciendo pausas en el camino. Hay dos temas que a mí en lo particular me gustaría abordar contigo, bueno, entre muchos tantos, ¿no? Pero sobre todo el tema de los medios de comunicación, que de alguna u otra manera es en donde estamos nosotros involucrados, donde nosotros estamos presentes, pero pareciera, salvo tu mejor opinión, que estamos viviendo otra vez de nueva cuenta desde mi perspectiva, insisto, una involución con los videoescándalos, ¿no? O sea, eso que llamaba Giovanni Sartori la sociedad teledirigida, el homo videns, etc., etc., hablando en términos académicos, pero se supondría que ya hay un periodismo faccioso, ¿no? O sea, cada quien le filtra al medio que tiene que hacerlo para de alguna u otra manera desacreditar a ciertos actores políticos, ¿no? Y sociales, desde luego. ¿Cómo ves esa situación, mi querido Pepe? Mira, esto que tú comentas es un resultado de justamente la toma de partido por parte de medios que debieran mantener una cierta objetividad, o sea, estar apoyados, fundamentadas sus opiniones en datos muy concretos. Aquí hay una especie de paradoja, porque por un lado se manipula con lo que tú llamas los videoescándalos, de manera facciosa lo toman algunos medios, pero curiosamente son los medios los que se adelantaron a estas investigaciones. Son exactamente periodistas dedicados a investigar asuntos de corrupción, en este caso lo de Odebrecht, que se adelantaron a lo que está pasando, como se adelantaron también a lo que puede ocurrir en Estados Unidos con el proceso, con el juicio a Genaro García Luna, un poderosísimo secretario de Gobernación, secretario de Seguridad de México, que está siendo juzgado por una corte de Nueva York, no por México, en donde muchos denunciamos sus corruptelas, sus abusos de poder, su generación de videoescándalos. Ellos sí, en efecto,
su fabricación de culpables a través de los medios como la televisión y que ahora están sometidos a un juicio, repito, habiendo sido denunciados en múltiples ocasiones en México, tanto en reportajes como en libros, como en videos, hasta ahora que Estados Unidos tomó la iniciativa de capturarlo a finales del año pasado en Estados Unidos, pues será sometido a este proceso y con toda seguridad, digo que con toda seguridad va a ser condenado, porque no ha hecho hasta ahora ningún movimiento que indique que negoció, como es posible hacerlo en los Estados Unidos, con el mismo juez que lo está procesando y por tanto no está dando información, dinero, revelaciones a cambio de reducir las penas que podría recibir una vez procesado en Estados Unidos. Exactamente está siguiendo el camino que siguió Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, que no quiso negociar y ahora está condenado a cadena perpetua. No puede estar condenado a muerte porque el tratado de extradición entre México y Estados Unidos impide que esto pueda ocurrir. Un mexicano juzgado en Estados Unidos no puede recibir la pena capital, pero sí una cadena perpetua como ya la recibió Joaquín Guzmán Loera. Y en esa misma tesitura, en ese horizonte, se está viendo el juicio de Genaro García Luna, pues las acusaciones son durísimas. Está acusado de encubrir las operaciones ilícitas de las bandas delincuenciales, particularmente el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos y a otros países, pero bueno, ahí en específico hacia Estados Unidos, cosa que hizo ya desatar aquí una polémica cuando el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, está hablando de que hubo épocas en México en donde se pudo hablar de un narcoestado. Yo digo que más bien se debería decir un narcogobierno, pero él lo está situando como narcoestado en épocas de Felipe Calderón Hinojosa, donde era García Luna el secretario de Seguridad Pública, habiendo sido con Fox también el director de la Agencia Federal de Investigación. Estamos hablando del policía más poderoso de este país que durante varios años habría estado al servicio ni más ni menos de la delincuencia organizada, entregando las instituciones para servir a las bandas delincuenciales en vez de perseguirlas. Es algo gravísimo. No hay que comparar una cosa con otra, pero la corrupción que implica el actuar de Genaro García Luna, según las acusaciones que están recibiéndose en Estados Unidos, y ahora dos de sus colaboradores también pedidos en captura y para su extradición, que son Luis Cárdenas Palomino y Ramón García Pequeño, pues está apenas apuntando a la punta de una madeja que puede ser el súper escándalo que complemente lo que está ocurriendo ahorita con el escándalo de Odebrecht, Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, extraditado a México y que llegó a un arreglo con el gobierno porque hasta ahora no ha aparecido su imagen detrás de unas rejas o de un reclusorio. Él está colaborando precisamente para que eso no ocurra. Entonces, tenemos, yo creo que uno de los momentos históricos más importantes en México, en donde ojalá salieran a relucir todos los elementos de una inmensa corrupción que se apoderó del país. Ese sería mi primer comentario. Gracias, maestro. Sin lugar a dudas, hablas del policía más poderoso que hubo en el sexenio pasado, cuando formalmente se decreta la guerra en contra de la delincuencia organizada, la participación de las Fuerzas Armadas en este país para atender situaciones de seguridad pública que obviamente fueron en su momento señaladas, incluso desde un punto de vista anticonstitucional. Pero
A lo que trato de llegar es, ahorita que hablaste de esta afirmación del narcoestado, no un narcoestado, es un narcogobierno, como lo dijiste de manera muy puntual. Eh, a lo que trato de llegar es que en el actual sexenio se vivió esta, o se está viviendo esta paradoja. López Obrador fue uno de los críticos más acérrimos en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en esta clase de actividades. Él mismo obviamente avaló la iniciativa de seguridad nacional en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en esta clase de actividades y al día de hoy, pues bueno, realmente creo que los resultados están siendo los convincentes en ese sentido. Eh, Refiero a algunos de los datos que, por ejemplo, ese es otro tema que ahorita vamos a abordar, pero antes de llegar a ello, ¿tú cómo ves este panorama? ¿Hay al día de hoy un cártel consentido, Pepe? Mira, en el pasado se ha señalado como los gobiernos, particularmente a partir de Calderón y después con Enrique Peña Nieto, le dieron toda la beligerancia, le apoyaron en su hegemonía al cártel de Sinaloa. De hecho, está incluso mencionado en libros como uno mío que se llama El cártel incómodo, Es correcto. el fin de los Beltrán Leiva, y en otras publicaciones periodísticas en donde los resultados de las detenciones, de las incautaciones, del ataque a los grupos de criminalidad organizada, dejaban un poquito a salvo, era menor el ataque al cártel de Sinaloa. Y en esas épocas aún no era recapturado Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. Pero bueno, las cosas han ido avanzando y hay un grupo que está creciendo de manera exponencial, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este Cártel Jalisco, habiendo sido asociado cercano al Cártel de Sinaloa, de alguna manera se marcó su línea, se independizó y ahora opera como por sí mismo. Empezó llamándose el grupo de los Matacetas, Okay. en una conferencia de prensa muy curiosa hace ya unos 9, 10 años, y derivó de uno de los capos del cártel de Sinaloa, de Nacho Coronel, un hombre que fue abatido en Zapopan en el 2010. Pero este grupo ha crecido muchísimo y ahora es el enemigo público número uno señalado por los Estados Unidos. No debemos olvidar que México ha demostrado no ser autónomo en su combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. De alguna manera siempre ha seguido un poco los lineamientos que se marcan desde Washington, porque somos un país dependiente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la migración, tenemos mucha liga pero de manera desigual con los Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio que se acaba de renovar y sigue siendo poco favorable para México, más ad hoc con los intereses de las potencias con las que estamos asociados, que son Estados Unidos y Canadá. Y bueno, todo esto hace que México no pueda operar de manera autónoma su propia lucha contra el narcotráfico. Y porque además, pues somos el país, yo he dicho que somos como la central de abastos del mercado seguro para que obtengan toda su droga los adictos estadounidenses, particularmente ahora pues la heroína y las drogas sintéticas y también el fentanilo. Entonces todo esto incide, tiene que ver de manera determinante en cómo México hace su guerra contra la delincuencia organizada. Hablando incluso de cosas positivas, de avances en la operación contra los grupos de la delincuencia y de los traficantes de droga,
Hay dos operativos muy significativos, ambos en este año. Uno que se llamó Operación Pitón y un segundo más reciente, que ese fue como en febrero, y el más reciente hace menos de un par de meses, la Operación Agave Azul, en donde Washington emprendió una lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación desde el punto de vista financiero. O sea, cerrándoles el acceso a cuentas bancarias, a empresas fantasma, congelando esas cuentas como algo poco socorrido durante muchos años, donde se hace el enfrentamiento armado contra los grupos delincuenciales, pero no se les ataca las finanzas, su poderío económico. Y en esta ocasión aparentemente sí, qué bueno que se está haciendo. Y curiosamente se hizo a iniciativa de Washington, con México detrás ayudando, pero no como el iniciador de este ataque. Entonces, eso nos denota cómo incluso las cosas buenas, como este ataque al producto financiero de actividades ilícitas y del comercio de las sustancias prohibidas a través de la frontera, no fue iniciativa de México, es iniciativa de los Estados Unidos. Y de alguna manera ahí sí se está atacando al cártel Jalisco Nueva Generación. Acá se habla de la posible captura del Mencho, de Nemesio Oseguera Cervantes, el fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero no hay mayor resultado desde el punto de vista financiero. En cambio, en estos operativos sí se vio esa intención de atacarlos en donde les duele a los grupos delincuenciales. ¿Cómo operan? Pues a través de sus grandes recursos económicos. Y si tú se los atacas, se los reduces o se los congelas, pues puedes pensar en que pronto pueden ser diezmados, ¿no? Más que la muerte de sus sicarios o el encarcelamiento o el abatimiento de sus líderes, cuenta mucho el ataque a las finanzas, que siempre hemos dicho quienes nos dedicamos a estudiar este fenómeno, qué es lo que deben hacer los gobiernos. Bueno, ahora se está haciendo, repito, a instancias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, No, sin lugar a dudas, maestro, desde el plan Washington, ¿no? El plan Mérida, perdón, en los tiempos de Calderón, y al día de hoy Washington sigue dictando las reglas, ¿no? Realmente de lo que tiene que ser este país. Y yo me quedo en un contexto, tengo una duda de la actual policía, hablamos del policía poderoso que tuvo, en este caso concreto, el presidente blanquiazul, pero al día de hoy el actual secretario de Seguridad no tiene experiencia en esos menesteres, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, maestro, y ahorita tú haces esa conexión en las cuestiones de los términos de la delincuencia organizada, pero uno de tus más recientes textos donde hablas precisamente del fenómeno de los 43, está el tema de la heroína, ¿no? De por medio, y lo que sucede en esta entidad que tenemos ahí en Guerrero, que desafortunadamente es un privilegio, ¿no? En igual a mucha gente, precisamente el trasiego de las drogas. Y en ese sentido, al parecer esto como que no se modifica, maestro, ¿no? Sí, primero un comentario a lo que decías al principio. No ha cambiado mucho la estrategia, porque una cosa es decirlo, es anunciar que se va a operar con más inteligencia que confrontación callejera, y lo estamos viendo en los hechos, ¿no? Con sus excepciones, ¿no? Ahorita está el escándalo en Tamaulipas por el abatimiento de un vehículo con 243 impactos de bala. Realmente fue una masacre en donde mueren 12 personas a manos de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, esos son masacres que cíclicamente se repiten.
pero a lo que voy es que no ha habido esa, no podemos vislumbrar que haya habido un cambio de emplear más inteligencia que confrontación callejera, porque este gobierno no ha tenido la rapidez para cambiar este paradigma bélico, paradigma punitivo de la confrontación callejera y hacer más trabajo de inteligencia. O sea, estamos esperando ese resultado y ya va siendo tiempo de que el gobierno mexicano diga, bueno, hasta aquí llegó la confrontación que produce tanta violencia en el país, tantos muertos, tantos desaparecidos, tantos desplazados de su lugar de origen por la violencia, y comenzamos una nueva etapa en donde van a retroceder las estadísticas. Eso no ha ocurrido. Y estamos virtualmente a 2 años del nuevo gobierno y ya no se le puede estar atribuyendo a los regímenes del pasado, a los gobiernos anteriores, esta falta de efectividad. O sea, esta inseguridad que la ciudadanía sigue sintiendo, ya no es una cuestión del pasado y que se heredó. Ahora se tiene que apuntar a la cuenta del nuevo gobierno y exigirle al nuevo gobierno que dé resultados realmente tangibles para la ciudadanía, que es lo que estamos esperando nosotros. Y tiene razón en el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque es producto justamente de que hubo la permisividad, hubo el consentimiento del gobierno para que se generara una gran zona productora de amapola, que de las, ¿qué podríamos decir? De las 5,000 hectáreas que tenía registradas México por allá en tiempos de Calderón, empezaron a incrementarse las superficies de cultivo de amapola, que es de donde se extrae la heroína y la morfina, o sea, tanto la droga ilegal como la que podría ser legal para fabricar fármacos en el mundo. Se elevó, yo decía en el libro que escribí sobre Iguala, que se llama Echa la culpa a la heroína, que podían ser 25,000 hectáreas ya para entonces, para 2014, 2015, y resulta que estamos hablando de cifras ya cercanas a las 50,000 hectáreas. Llegaron casi a 50,000 hectáreas, es 10 veces más la producción de amapola y por tanto de heroína en México, con lo cual nos convertimos pues, en el segundo país productor del mundo. No es poca cosa. El surtidor por excelencia de estos derivados, los opiáceos, derivados de la amapola hacia los Estados Unidos. Maestro, perdón que te interrumpa, y igual al grupo, si fueran tan amables, nos vamos a reconectar, se está acabando el tiempo, si fueran tan amables de reconectarse, por favor. Disculpa, maestro, por favor. Sí, va por etapas, ¿verdad? Así es, por favor, disculpa, maestro, y todo el grupo. No hay problema. Si fueran tan amables, porque ya me está señalando que tengo menos de 1 minuto. Claro, sin problema, profesor. Gracias, Lick, muy amable.